Jamendo.com. 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 Muy buenos días de nuevo, amigos y amigas, y bienvenidos a esta siguiente conexión. Estamos muy pendientes de todo lo que está pasando en el Rally de A Coruña. Estamos muy pendientes de esta transmisión en directo que estamos llevando a cabo a través de las redes sociales, Radio Streaming y emitimos.com, de la primera prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rally de Asfalto. Una prueba que está resultando emocionante, una prueba que está resultando muy entretenida, que en la primera especial cronometrada del día, el tramo de Coirós, pues reflejaba una igualdad manifiesta en los cronos de los R5 con respecto a al World Rally Car de Víctor Senra, pero que en el tramo de Aranga pues se han puesto ya un poquito más las cosas en su sitio, en ese tramo cronometrado en el que podéis ver a través de las pantallas de Rally Streaming y emitimos el transcurrir de la prueba. Pues bien,
queremos volver a relatar esa clasificación, volver a recordar a todos cómo están las cosas después de 2 tramos cronometrados, y es que el líder está haciendo buenos los pronósticos hasta el momento, el equipo formado por Víctor Senra y David Vázquez, con el Citroën C3 World Rally Car, ese flamante vehículo que está, bueno, pues siendo la atracción de todo el mundo, está marcando la pauta ya desde el tramo número 2, el tramo de Aranga, endosándole 23.7 al primer Rally 2, que no era otro que el de el piloto vigués Alberto Meira y Avelino Martínez, que conseguían ese segundo mejor registro y les aupaban a la segunda posición. Más bien descendían una posición porque los primeros líderes de la jornada eran el equipo vigués del Skoda Fabia Rally 2, que marcaban el mejor tiempo por exigua diferencia con respecto al C3. Bueno, pues hay que tener en cuenta que todo lleva un proceso de adaptación también. Seguramente Víctor no ha querido poner todos los huevos en la cesta del primer tramo cronometrado, pero ya en el segundo sí se ha puesto toda la carne en el asador y ha marcado la pauta, marcando el mejor tiempo con 9.55.6 y aupándose a la primera posición. Como digo, la segunda posición es para Alberto Meira a 23.5, siendo terceros ocupando el escalón más bajo del podium Paco Dorado y Andrea Lamas con el Volkswagen Polo R5, que como digo, ocupan ese escalón más bajo del podium y que, bueno, pues está sirviendo de buena toma de contacto al equipo de Lugo, una buena situación para, bueno, pues el equipo lucense del Volkswagen Polo, que, bueno, pues está rayando a buena altura y sobre todo, bueno, están haciendo valer que las cuestiones técnicas están resolviendo de la mejor manera posible. Aquí están llegando ya los coches al control de llegada al tramo cronometrado. Aquí están los 3 primeros clasificados del rally, llegando ya a esa bandera, ese control, y vamos a ver si tienen el tiempo suficiente para poder que podamos hablar un poco con ellos y robarle ese minuto de protagonismo a los principales protagonistas de la prueba. Ya tenemos con nosotros, vamos a esperar por orden a que llegue un momentito Víctor y que nos pueda comentar sobre todo las sensaciones de estos 2 primeros tramos, y que pueda hablar con nosotros y bueno, que nos cuente un poquito cómo está yendo el rally. Muy rápidamente, Víctor, gracias por atendernos. Bueno, 2 tramos, empezó el primer registro con mucha igualdad, pero después ya las cosas se fueron poniendo en su sitio. Entiendo que se va completando el proceso de instalación de este nuevo coche también, ¿verdad? Sí, la verdad que, bueno, el primer tramo salimos sin interfonos, la verdad que pasé bastante mal, trabajando pasión muy alto, sin interfonos, fatal. Bueno, el segundo tramo, por estar como enano, un privilegio poder conducir este coche, así que nada, intentar seguir así, disfrutar, que a afición disfrute. ¿Qué sensaciones tienes, muy brevemente, Víctor? Sí, son sensaciones que todo piloto desea en un coche de carreras, algo espectacular. Gracias, Víctor, que tienes que entrar. Muchas gracias, que vaya todo muy bien. Suerte. Gracias. Gracias. Bueno, pues las palabras de Víctor Senra. Vamos a hablar ya con Alberto Meira también, que fue el primer líder del rally y el primero de los pilotos en marcar la pauta. Alberto, primer scratch de la jornada, después, bueno, pues ya un poquito más las cosas en su sitio, con las diferencias de montura también. Sí, el primer tramo estuvimos muy concentrados. Víctor creo que tuvo algún problemilla con los interfonos, pero bueno, hicimos un empate igualmente. Y en el segundo ya nada, lo de esperar, ¿no? Un tramo con muchas subidas, van lentas de arrancar y el bus claro, debe ser 2 o 3 segundos por kilómetro más rápido que el puesto. Lo que había que esperar, nuestro objetivo es intentar ganar la Copa R5 y estamos más rápido. Bueno, las sensaciones dentro de la Copa R5, bien también, ¿no? Liderando y sobre todo, pues un poco dentro de lo previsto, dentro de la situación de ser uno de los espadas de este campeonato R5. Sí, estamos muy concentrados en el primer tramo porque no queríamos llevar sorpresas y bueno, el tramo estaba complicado, estaba mojado, hicimos un buen tramo, muy finos y donde ir al fondo, pasamos todo a fondo y bien, sin error ninguno y muy contento.
¿Y alguna previsión de cambio meteorológico para el segundo bucle? ¿Cómo lo tenemos ese dato? No hay previsión de poca lluvia, pero ahora estará muy embarrado y seguramente seguiremos con el tiempo normal. Que vaya todo muy bien. Gracias por atendernos, Alberto. Gracias. Bueno, pues Alberto Mira, primer líder del rally, y vamos ya con el hombre que ocupa el tercer escalón del podio hasta el momento en esta reentrée en el campeonato, Francisco Dorado. Paco, bueno, tienes cara de felicidad. Yo entiendo que las cosas están yendo a lo mejor no como lo previsto, pero bien, de todas maneras. No, bueno, estoy contento de verte, sobre todo yo porque te veo, pero la verdad que estamos sufriendo bastante. No sé muy bien por qué aún, noto el coche muy cómodo y no me siento incómodo, los tramos están complicados, tan difíciles y la verdad que en el primero, por ejemplo, sí que es verdad, tuvimos un sustillo ahí, pero bueno, no era para perder tanto y bueno, tenemos que encontrar un poco más el ritmo. ¿Cómo estás encontrando? ¿Cómo está siendo ese feeling con el Polo en este inicio del campeonato? Porque la primera carrera que acaba los Polo con el N5, ¿cómo te estás encontrando con el coche en este inicio de temporada? No, ya te digo, es un coche complicado, ya lo sabemos de siempre y bueno, con Andrea también necesito encontrarme un poco y bueno, a este segundo tramo ya le hicimos un poco mejor que el primero y nada, a ver, seguiremos igual, supongo, este bucle y cogiendo ritmo, porque al final es cosa nuestra, no del coche, no todo. Hay que mantener la atención para intentar pelear ahí por ese campeonato R5 que está muy vivo todavía también. Sí, hay que poner las cosas un poco difíciles. Alberto, yo voy a ir paseando por ahí. Bueno, que vaya bien, te dejamos ya entrar en el control, que vaya bien, suerte. Gracias. Bueno, pues las palabras de los tres primeros clasificados. Vamos a hablar también con otro de los protagonistas que cambia de montura, pero que viene al Campeonato Gallego a disfrutar y a hacer buenas carreras también. Hay mucha igualdad. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal han ido estos dos tramos para ti? Míranos aquí que nos están viendo. Hola a todos. Bien, a pesar del resultado, que tampoco es nada extraordinario, estoy contento de haber salido de estos dos tramos, ¿no? Tengo muchos problemas de setup en el coche va bien, pero va incluso mejor de lo que esperaba, pero tenemos un problema de amortiguación de setup, ¿no? De no haber probado, desde vez que freno el coche me saca de la calzada, rebota para un lado para el otro, pero vamos a tomarnos todo el día, ahora vamos a cambiar amortiguadores, a cerrar a ver si podemos cambiar bueyes, barras y salgo del día con el setup corregido. Tengo mucho tiempo de mejora en los tramos y aún así pues hay una pelea bonita entre tres coches, así que no mal. Yo no sé cómo estás asimilando, supongo que bien, tanto cambio, porque vienes de la escuela, vas a un coche distinto, además cambias de copiloto también, que bueno, pues siempre estar acostumbrado a Javi y demás, ahora, aunque tienes un copiloto de gran nivel, pues siempre hay que acostumbrarse también, y supongo que esto todo a lo mejor también es buena parte de mejora ahí en esta serie de datos para poder afrontar este segundo bucle ya. Sí, yo estoy seguro que con el escudo hubiéramos bajado 1 por kilómetro fácil, ¿no? Pero insisto, no es cuestión de mejor o peor, sino es cuestión de que nos plantamos aquí el miércoles no pudimos hacer los test por un problema, que teníamos que dejar el coche arreglado y entonces para arreglarlo. Tampoco sé exactamente lo que hay que tocar en este coche, como lo sabía en el escudo, entonces llamo a uno al otro, así que al final vamos a hacer Bueno, poco a poco te dejamos marchar ya para que vayas asistente y que vaya bien. Gracias, Luis Vilariño. Vamos con más protagonistas, otro de los protagonistas del rally, Antón Pérez Orozco. A ver si podemos hablar con Antón un ratito, porque bueno, no sé si está siendo, ponte aquí que si nos ven los amigos, no sé si está siendo el rally que esperabas con el DS3. Pues no, para nada, hemos tenido un tramo, cogimos y nada, tenemos un pequeño truco. Hicimos una pequeña vuelta atrás en el escape, y es un tramo muchísimo, porque bueno, tenemos un pequeñito con la que avanzamos al derecho, y nada, hemos parado y pues por el tramo, pues nada, sin estrés, sin nada. Pero bueno, queda mucho rally, nos trata de disfrutar, y bueno, está poniendo todo complicado, y no es lo que esperábamos, estábamos un poquito más, pero bueno, queda mucho y disfrutar de mucho rally por la tarde, que tramos también, esperemos que se pongan mejores, y nada, y queda mucho rally. Quería preguntarte, con estos problemas todos, ¿cómo se afronta moralmente? Porque está fuerte. Sí, totalmente, y después queda mucho todavía y a ver, más, dar gas. Bueno, vamos que te toca ya. Gracias, Antón. Bueno, pues tenemos que estar súper agradecidos a los pilotos que se están tomando la molestia de pararse, de venir corriendo, de robarles este tiempo para entrar a un control, que se están jugando mucho a la hora de bueno, pues estar ahí pendientes de entrar en el control y de que no haya ningún problema, y tienen la deferencia de atendernos y de, bueno, pues hablar con nosotros. Yo creo ya que vamos a hacer un parón, porque ahora los pilotos van de corrido ya y ya no van a tener
la posibilidad de poder hablar, lo que sí vamos a movernos un poquito para irnos al control y poder tener, bueno, pues unas imágenes un poquito de qué es lo que está pasando. Vamos a rescatar la imagen de los pilotos para que podamos ver en todo momento qué es lo que pasa, que viene Manolo Senra y bueno, vamos a ver, vamos a pararnos al lado de él y a poder intentar preguntarle cómo están yendo las cosas en este momento. Muy brevemente, a ver si nos puede atender un segundo, Manuel, ¿cómo está yendo el día hasta el momento? Hasta el momento muy bien, muy tranquilos, estamos muy complicados para nuestro coche, bueno, tranquilos, ahora intentar terminar la mañana y a tarde, pues, a ver si pillamos algún puesto. Las segundas pasadas van a estar bastante complicadas, bastante más embarradas, supongo, ¿no? Eso es una dificultad añadida, entiendo. De que pasan en coche máis, embarradísimo va a estar. Bueno, pues que haya suerte, que vaya todo muy bien, te dejamos que vayas a poner todo a punto y que sigas dando el espectáculo que nos brindas siempre. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Bueno, pues Manolo Senra y Faustino Suárez con el 306 Maxi. Vamos a atacar también a ver si podemos hablar con Gelo Sánchez y a ver qué es lo que nos puede comentar. Así hablar un poco. Vamos a Matacaballo, a robar aquí, a entrar. Entramos a atracar, Gelo. En un minuto, ¿cómo está yendo la mañana para un coche pues con propulsión que es difícil de manejarse en esos tramos? No hay ruedas para los coches, entonces hay que estar delante. Sí que tengo mojado desde hace 2 años y detrás vamos con seco y va, no pasa nada. Claro, bueno, ya, ahora seguramente estarán más embarrados también los tramos más dificultosos. No sé si a lo mejor eso será mejor o peor o cómo se trata en las segundas pasadas. No, a ver, eso está embarrado, al final está embarrado para todos. El problema es que incluso en las retas no podías acelerarle en las zonas estrechas porque se iba, ¿sabes? Yo creo que igual si ahora no llovió por allí, algo mejor se puede hacer, pero literalmente vamos parados, ya te lo digo, parados. Pero bueno, a ver que llegue la tarde y que nos llueva. Con calma y que vaya todo bien. Gracias por atendernos. Gracias. Bueno, pues Gelo Sánchez y vamos a ver si hablamos también con Alberto Otero, a ver si nos podemos rescatar un pequeño atraco. Alberto, ¿cómo estás? Bueno, 2 tramos cronometrados con este fantástico coche. ¿Qué sensaciones están dejando? Nada, muy bien, la verdad que el coche en las rectas da pena soltar el acelerador. Cuando es recto corre muchísimo, el sonido es espectacular, pero sí en lo sucio es muy complicado. Las ruedas que tenemos no son las que tocan tampoco, pero bueno, bien, en general bien. Avanzaron mucho los coches aún. El trabajo de gimnasio que estás haciendo al manejar el volante de este coche, supongo que también te podrá ahorrar unos euritos a la hora de esa cuota mensual. Bueno, la previsión para esta segunda bucle, que estará un poquito más seco, ¿cómo lo tenéis? ¿Qué datos tenéis? Sí, un pelín más seco estará, pero bueno, las sociedades van a estar igual o peor, van a estar peor. Pero bueno, nada, intentar pasar por ellos y no tener ningún percance. Gracias, Alberto, que haya suerte. Bueno, pues Alberto Otero con este fantástico vehículo. Vamos a... bueno, pues esta es un tipo de vehículos y nosotros tenemos que bueno, pues ir hablando en función de que vayan pasando los coches y que vaya yendo todo de la mejor manera posible. Cuando tenemos el espacio para los primeros espadas, pues podemos hablar un poquito más. Cuando ya van rodando de minuto en minuto, pues vamos a ir robando las imágenes y los datos. Y que nos cuente qué tal está yendo todo hasta el momento. Tino, ¿cómo estamos? ¿Qué sensaciones te dejan estos 2 tramos? La verdad que estaban delicados, bueno, pues un poquillo de tranquilidad, bueno, la verdad que para empezar estaba muy complicado estos 2 primeros tramos. ¿Qué previsión tenemos para el segundo bucle? A ver, espero que mellorara un poquillo, ahora parece que non volveu a chover, ha de estar un poquinho mellor para poder correr un pouco máis. Y estás ahí a 2 segundos del senior, del junior. Eso non é a miña lucha, pero bueno, estamos aí, o bonito é eso, non? Estar aí todos rápido. Gracias, que vaya todo bien, suerte. Bueno, pues Cristina y Jorge, vamos a hablar con Jorge rápidamente en modo atraco. José, bueno, debut con un N5, ¿qué sensación usted está dejando? Bien, la verdad es que súper contento, ¿no? Estamos ya muy suaves, el coche prácticamente no habíamos
andado nada con él, iremos cogiendo un poquito de ritmo en esta carrera para ver en noche si podemos ya estar un poquito más tarde en posiciones de cabeza. Y nada, muy contento, la verdad. Y los tramos, ¿cómo estás pasando por ellos con un 4x4 después de venir con un dos ruedas motrices de que sabías lo que llevabas en las manos? Es diferente, es como que el cambio se ve abismal y nada, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y sobre todo ir adaptándonos poco a poco, que es lo principal. Bueno, suerte, que vaya todo muy bien. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, pues José, el equipo junior de Ribadumia, así a matacaballo, vamos como si fuéramos con una ametralladora, atracando a todo el mundo y estamos aquí, toca el atraco a Tinín y a Bárbara. Tinín, estáis ahí muy cerquita del equipo senior. ¿Dónde está vuestra lucha aquí? Bueno, la verdad es que queríamos intentar estar un poquillo más arriba, pero bueno, pillamos un trompo y en un tramo tuvimos que dar marcha atrás. Está muy delicado, entonces va a haber que levantar un poquillo. ¿Y qué previsión tenemos para el segundo bucle? ¿Estará un poquito más seco, aunque más sucio? ¿Cómo os lo vais a tomar en tema de monta de neumáticos y demás? Sí, yo pienso que va a estar o mollado igual, para rodo mollado, pero bueno, va a estar máis seco, pero vai haber moito barro. Entonces, polo sitio a pasar. Bueno, pues que vaya bien, gracias por atendernos y que haya mucha suerte. Gracias. Bueno, pues el equipo que también va a entrar en el control. Nosotros vamos a ir atracando poco a poco, a ver si podemos también al equipo de Salcena, que bueno, pues está rayando a buena altura en este debut con el N5 ya en el Campeonato Gallego. Jorge, bueno, no sé qué sensaciones te deja esta tercera posición dentro de la gara. ¿Cómo te encuentras? Bien, un rally bastante difícil. En el primer tramo cometí un fallo y hicimos un trompo y perdimos mejor 15 segundos. Pero bueno, son fallos de lances de carrera. Y nada, del resto bien, rally complicado, haciéndonos al coche y bueno, digamos hay unos pequeños problemillas que vamos a intentar solucionar, pero bueno, no son fáciles porque son cosas de electrónica y vamos a ir pasando el rally poco a poco, a ver si no se distancia mucho, pero bueno, Blanche está a un punto, así que habrá que intentar pillar a no sé qué está segundo, pero bueno, habrá que estar ahí. Vamos a estar ahí, está el hombre del Volkswagen Polo en este caso. Sí, Nati también normal de casa y sé que va a estar fuerte, entonces salvo que pase algo debería estar ganándonos y bueno, hay que estar ahí, hay que acabar el rally primero. Bueno, pues mucho ánimo, que vaya todo muy bien, que queda mucho todavía. Gracias, gracias chicos. Bueno, pues el hombre que se queda en tercera posición dentro de la gara N5 y vamos a hablar con los grandes protagonistas. Yo no tengo que tachar esto de sorpresa porque no va a sorprender a nadie en la dupla ardeixana rayando un gran nivel en un N5. Robert, Mauro, yo creo que mejor imposible. Sí, bueno, la verdad que vamos bastante bien, el coche se comporta muy bien, me sorprendió gratamente y nada, bueno, vamos corriendo, pero dejándonos un margen bastante grande, no queremos acabar, o sea, queremos acabar todo el rally, entonces bueno, creo que aún podemos dar un pelín más. Va a estar complicada la pelea con los Rally 2, pero bueno, ahí vamos. Bueno, oye, yo quiero preguntarte por las sensaciones de estar en casa, de que la gente esté viendo, de que vayas con un coche ya, bueno, serio y que estés rayando a tan gran nivel. Por dentro tienes que estar como un niño con zapatos nuevos. Sí, la verdad que muy bien. Aparte los tramos pues están llenos de gente, animando a tope y la verdad que mola pues poder llevar un coche de estos, ¿no? Con estas prestaciones que vas corriendo con él y disfrutando porque vas de lado y tal y te permite hacer muchas cosas, entonces la verdad que me lo voy pasando como un niño pequeño. Nosotros te deseamos mucha suerte en el Mundial, pero yo creo que papá Blanche ya está pensando en un proyecto en el gallego, ¿eh? Que vaya bien, que te os toca entrar. Suerte, amigos. Gracias. Bueno, pues los grandes protagonistas del rally dentro de la gara, que no son otros que los artesanos Blanche y Mauro, y vamos con José Lista. José, bueno, un rally de casa, bueno, mira que bien acompañado está, un rally de casa en el que siempre hay que rayar a buen nivel. ¿Cómo te estás encontrando? Bueno, no primeiro tramo fixémolo bastante ben do que máis podemos, pero no segundo complicousenos aí un pouco os codos e eso, este coche é máis difícil de levar por aí e bueno, a ver agora que tal, pero estamos, non podemos estar na lucha con este coche, non dá máis. Y vamos a disfrutar e enseñar ao novo piloto. Sí, señor. Bueno, tenemos a las nuevas generaciones ya muy pendientes de toda la maquinaria, con lo cual hay futuro, hay relevo. Creo que sí, creo que le va a ir. Bueno, que vaya muy bien, gracias por atendernos y que haya mucha suerte para el resto del rally, ¿eh? Gracias. Bueno, pues José Lista y Iván Carmona, que bueno, pues también son verdaderos protagonistas, y vamos a hablar con Daniel Geira y José Pintor, que también, bueno, pues están rayando a buena altura, están segundos en la gara. Dani, José, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué sensaciones os deja esta primera sección?
bien, está todo muy complicado, sobre todo en el tramo de Aranga, la primera parte y la zona del final patina muchísimo. Y con calma, con cautela. En el primer tramo, si nos empañó el coche a mitad del tramo, tuvimos que hacer prácticamente el final todo el tramo despacito, con mucho cuidado porque no se veía nada, pero muy bien, muy tranquilos y a seguir ahora los tramos de la segunda pasada. ¿Y qué previsión tenemos para este segundo bucle, tanto de neumáticos como de terreno y demás? Yo creo que la monta va a ser la misma porque patina tanto, hay tanto barro que da igual lo que montes, va a estar complicado. Bueno, pues que haya mucha suerte, que haya mucha suerte y que vaya muy bien, que esté rayando muy buen nivel, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues dando fe de José Pintor, segundos de la Garra M5, segundos de la Top 10B, y vamos a hablar con otro de los grandes protagonistas. Vamos de carreras, ¿eh? Estamos en un rally, nosotros estamos haciendo nuestro rally particular, vamos a hablar con los becados de la federación también, con Alexis y Cristian. Bueno, yo quiero ver caras de felicidad aquí dentro de este coche, que estamos disfrutando un buen premio y los comienzos siempre son difíciles. Alexis. Pues la verdad que un poco es un cambio demasiado grande, la verdad, pero bueno, nos fuimos más o menos adaptando y vamos ahí despacio y con buena letra, como digo yo, y nada, ahora está bastante delicado, quizá el segundo tramo resbalaba muchísimo más que el primero, pero bien, poquito a poco, pues haciendo kilómetros y adaptándonos mejor y sin prisa. Bueno, hay tiempo para echar carreras, pero hay que tener todo controlado, hay que tener todo en el sitio también, ¿verdad? Y a ver, ya tendremos tiempo, aún queda mucho campeonato, la primera carrera y no va a ser llegar y hombre, obviamente queremos hacerlos todos bien, pero hay que ser consciente y realista de que necesita un periodo grande de adaptación porque es un cambio demasiado bestia y la verdad pues hay que ir tranquilo y con pausa porque rápidamente puede. Es un rally nuevo para todos. ¿Qué tal se está comportando Cristian también? Bien, ahí va, él ahí va dando la talla y bueno, también para él difícil, ¿no? Acostumbrándose un poco a todo pero bueno. Bien, ahora ya el segundo tramo mucho mejor que el primero, pero bien, ahora la segunda pasada yo sé que vamos a ir como siempre. Os dejamos ya que entréis en la asistencia. Gracias, que vaya bien. Mucha suerte, amigos. Bien, muchas gracias. Por el equipo becado por la Federación de Automovilismo, Alexis y Cristian Álvarez, vamos a ver si hablamos con más protagonistas. Que nosotros de Marcos Maceiras y Sergio Iglesias, y con esas declaraciones de Marcos y de Sergio, a ver si podemos hablar con ellos un momentito, enfocamos ya a esa zona y hablamos un momentito, pues muy brevemente con Marcos y con Sergio, nada más. Bueno, sensación, chicos. Bueno, ¿y el coche qué os permite hacer? Facer, no momento non sabemos o que permite facer, que vamos moi tranquilos. Claro, agora trampeamos neste, pero o coche va a pasar. Bueno, pues que vaya muy bien y queda mucho todavía. Suerte, amigos. Gracias. Gracias. Bueno, pues Marcos Maceiras y Sergio Iglesias, medio minuto a Santi García, de Ramón García. Santi, bueno, venimos del Terra de Auga, del Terra de las dos ruedas motrices, de papel, y aquí en casa pues hay que agradar también al público, ¿eh? Sí, en casa hay que también hacerlo bien, los tramos están complicados, corremos contra los N5 y en este tiempo son un poco superiores, pero bueno, dando gas lo que podemos. Bueno, pero nos estamos intercalando dentro de las luchas que tenemos, nos estamos metiendo ahí luchando e incluso superando a alguno. Sí, la verdad es que contentos con el ritmo. En Aranga creo que pudimos apretar un poco más, fuimos un poco cautos de más, así que a ver ahora en las segundas pasadas si apretamos un poco. Bueno, Santi, pues mucha suerte, muchas gracias por atendernos, que vaya todo muy bien, que queda mucho rally. Muchas gracias. Bueno, pues Santi García, de Ramón García, uno de los patrocinadores de esta transmisión deportiva, y con esto vamos a decir hasta la siguiente conexión. No vamos a poder hablar con mucha más gente porque tenemos ya más cosas y más cuestiones que atender, pero os emplazamos a la segunda pasada del tramo de Aranga para que volver a vivir en in situ el espectáculo del Campeonato Gallego de Rally de Asfalto en esta 27ª edición del Rally de A Coruña, primera prueba puntuable para el autonómico de la especialidad, para el autonómico Rallys en 2023, que ya nos tardaba, que teníamos muchísimas ganas y que estamos deseando poder contar y poder disfrutar de todo lo que
de todo lo que estamos contando. Hasta el momento estamos viviendo un rally emocionante, estamos viviendo un rally bonito en varias partes y vamos a ver qué es lo que nos depara la segunda pasada de Aranga, que lo vamos a hacer y a emitir desde aquí, desde Rally Streaming y desde Emitimos. Saludos y muy pendientes de las redes sociales. Chao. Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are.